Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar este encuentro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este maravilloso momento que tú nos das. Gracias por tu misericordia, por tu gran amor, porque tú siempre estás al lado de nosotros, dándonos lo mejor de lo mejor. Permite que este encuentro que vamos a tener en este momento sea un encuentro para ti, Papito Dios del cielo, que sea un encuentro donde tú nos des tu bendición, donde podamos no hablar desde conocimiento humano, sino que seas tú el que nos dé esa sabiduría infinita a través de tu Espíritu Santo y podamos cada vez más crecer en tu amor. Por eso yo quiero humildemente, Papito Dios, reconocernos como esos hijos amados tuyos que hacemos parte de ese reino celestial y que podamos estar plenamente sumergidos en ti. Por eso confiadamente yo digo que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no va a tener fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que Él procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que sigue hablando por los profetas. Creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén y amén. Bueno, Moni, aunque estás un poquito congestionada, pero el tema creo que está maravilloso. Entonces vamos a hablar un poco sobre algunas situaciones que se presentan en nuestra vida, porque a veces somos tan fríos, porque llegamos a tanta indiferencia frente a nuestra parte espiritual y nos causa mucha dificultad realmente el crecer espiritualmente. ¿Qué nos lleva a eso? Es lo que vamos a hablar hoy, y es importante que estemos muy pendientes de este tema. Sí, para eso vamos a tomar la palabra que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 15 al 18. Repito, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículos del 15 al 18, que dice lo siguiente. Entonces no se olvida Apocalipsis, para que estar muy pendiente del último libro de la Biblia. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente.
pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, que no te hace falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tema tremendo, ¿no? Tremendísimo, Rafa. Que no eres ni frío ni caliente. Y esa palabra generalmente siempre a veces nos la cuentan, ¿no? Nos la dicen y nos están diciendo que a veces de por sí tendemos a ser fríos y calientes. Yo quiero contarte una anécdota. Bueno, hoy estuve entre el odontólogo porque les voy a compartir, no podía comer por este lado. Tenía una muelita que me habían hecho, habían colocado de pronto una amalgama, pero yo creí que estaba muy bien. Y yo estaba aparentemente muy bien. Y cuando fui donde el odontólogo, primero me sorprendió lo que me iban a cobrar porque harto tratamiento tenían que hacerme. Y yo creí que estaba muy bien. Sí, estaba espectacular. Yo estaba a nivel de mi salud oral perfecto, porque simplemente me bañaba una vez al día. En la noche me lavaba los dientes y ya, y la hacía dental esporádicamente, y el enjuague bucal pues nunca me ha llamado la atención. Entonces yo presumía que lo que yo hacía estaba muy bien. Y cuando fui a donde el odontólogo, primero me sorprendió que me dijeron: sus dientes están muy mal, muy mal. No solamente el hecho de que tenga un dolor, eso no implica que hay que tener, está implicado, el nervio de la muelita, y si tiene otro dolor en otra muela, también tiene implicado el nervio de la muela, o sea que hay que sacarle esas muelas, esos nervios, hacerle conductos. Y fuera de eso también sus dientes tienen bastantes cálculos. Y fuera de eso también una parte de sus dientes, de sus muelitas, como el cálculo usted no se lo ha hecho tratamiento, se ha ido comiendo parte de la encía y está exponiéndose la raíz. Yo quedé sorprendido y dije: ¿así tan mal estoy? Me dijeron: sí, señor. ¿Y usted cuánto hace que no viene al odontólogo? Le dije: hace 2 años. Dijo: se tiene que ir por lo menos 2 veces al año. ¿Y cómo están sus hábitos para estarse lavando los dientes? Le decía: solamente me lavo los dientes una vez al día. Dijo: no, tienes que lavártelo mínimo 2 veces al día, pero preferiblemente 3. Tienes que utilizar sea dental y tienes que utilizar enjuague. Y cuando le compartía que teníamos que viajar, a la odontóloga se sorprendió y dijo: bueno, entonces necesitas hacer un tratamiento. Y ese tratamiento te va a salir un poco costosito. Y efectivamente, cuando ella sacó la cuenta, uy, bendito sea mi Dios. Y empezó a trabajar esta mañana, muy tempranito, empezó a trabajar sobre una de mis muelitas. Y ella aparentemente estaba muy buena. Moni. Y bendito sea mi Dios. Y dice: qué mal, Rafa, que empezó pues con ese aparatico que suena horrible. Y se dio cuenta, dijo: ese nervio está pidiendo a gritos que te lo saque, Rafa. Esa muela está muy mal y estás con una infección fuertísima en tu parte bucal. Y si no te cuidas vas a perder tus dientes. Y Moni, me sorprendió mucho cuando tú me pedías y hablábamos sobre este tema. Y yo decía: así será nuestra vida espiritual. Así tendré yo, Rafael, mi vida espiritual, que creo que está ahí, que floto aparentemente la santidad y que estoy siendo, mejor dicho, misionero y que voy por todo el mundo. ¿Será que yo estoy muy bien? ¿O será que estoy igual que mi boca? Y definitivamente, Moni, haciendo una conciencia, yo creo que estoy peor que mi boca. Sí, o sea, si uno se pone a pensar y uno dice: bendito, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Será que yo soy muy consagrado a Dios? O sea, ¿yo qué hago realmente frente a mi parte espiritual? Por el hecho de ir a misa o hacer todos los días programas, atender a la gente, ¿mi vida espiritual sí estará bien? Aparentemente estará así camufladita, donde uno se siente: no, yo estoy bien. Como alguien me decía, hablábamos en estos días con alguien maravilloso y me decía: no, es que mi esposo dice que él está muy bien y que la que está mal soy yo.
y yo estoy haciendo el seminario, pero él dice que está muy bien y que él va los domingos a misa y que con eso es suficiente, Moni. Imagínate. Pues imagínate, Rafa, que a veces nos pasa eso, nosotros creemos que estamos muy bien y cuando realmente nos empezamos a confrontar con la palabra, pues uno empieza a cuestionarse realmente. Entonces, para que haya algo tibio se necesita que algo estuviese muy caliente y necesitamos echarlo a algo frío para que se entibie, ¿cierto? Y vamos a ver que la palabra nos dice que es una persona fría. Una persona fría nos lo habla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Recuerden que estamos de aquí en adelante, ¿verdad?, teniendo Biblia. Es importante que tengamos la Biblia y un cuaderno donde anotar. Entonces estamos hablando de Corintios. Corintios está después de los Evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego sigue Hechos de los Apóstoles, Romanos, y después sigue ya Corintios 1, Corintios 2. Entonces, para que vayamos manejando muy bien la Biblia, es importante que nosotros como católicos tengamos la Biblia a la mano y estemos estudiando la Biblia. Entonces, el Padre Toro allí desde Venezuela, y bueno, él nos da un ejemplo vivo de lo que es la lectura de la palabra. Bueno, entonces, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla de quién es una persona fría. La persona fría dice así: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Vuelvo y se lo repito. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo, del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. O sea, es una persona que no cree, una persona fría, es una persona que realmente no le gustan los temas de Dios, en pocas palabras. No cree en nada, tiende a ser, como dicen, ateo. Yo creo que cree en alguna cosa, pero no precisamente de Dios. Y mira lo que nos habla también en Romanos 5, Romanos 8, versículo 5. Y dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Ojo con lo que dice, que aquí a partir de este momento dice quiénes son los que son calientes. Dice, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu, ¿sí? O sea, se interesan por todo lo del Espíritu. Hemos encontrado personas que se preocupen por las cosas del Espíritu, Rafa. ¿Será sí, claro, que nosotros nos preocupamos por las cosas del Espíritu? Los espiritistas, Moni. ¿Cómo así? Rafa, no. Sí, claro, ellos dicen que creen en, yo no sé, ¿Santa qué? Es que ellos se ponen a Santa no sé qué cosas y se ponen a colocar imágenes y llevan una cantidad de cosas tremendas. O sea, los espiritistas, ellos sí creen en el espíritu, ¿no? Yo creo que sí. Pero nosotros nosotros sí, pero espíritus malignos. Nosotros no, nosotros somos creyentes y creemos es en el Espíritu Santo, no en espíritus, sino en el Espíritu Santo. Claro que sí, Moni. Entonces, una persona, si nosotros combinamos esa definición del frío y del caliente, entonces el tibio es aquella persona que se interesa por la carne, realmente no se interesa por el espíritu y tiende a hacer todo en sus propias fuerzas. O sea, cree que él tratando de convencer a las personas, tratando de solucionar problemas, teniendo todo controlado, cumpliendo con algunas normas, de pronto así las cosas van a funcionar, pero realmente no se está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Simplemente se dejan llegar. Son personas muy como esquemáticas, como lógicas, como que todo está controlado. Y en esta parte ellos tienen su propia agenda. No dependen.
O sea, ellos tienen todo organizado, ellos ante alguna adversidad, ellos no dependen de Dios, ellos no dependen de la oración, sino que ellos tienen las cosas como calculadas para solucionarlas. Y aquí lo que sale a relucir realmente es el ego de la persona, es el yo. Y cree que está funcionando porque va a la iglesia, porque cumple con algunas oraciones, bueno, en fin. Entonces con eso cree que él realmente está viviendo como Dios quiere que vivamos, y fuera de eso es una persona que no rinde sus áreas de la vida. ¿Cómo así? Por ejemplo, que tenga una vida de maltrato en su infancia y se ha llenado de malestar contra sus padres y no le entrega eso porque pues eso ya es pasado, ¿no? Eso ya no te afecta en el presente. Y entonces no rinda esos momentos, esos espacios del área. O puede ser que le haya sucedido un abuso y entonces eso lo tiene allí bien escondido, no lo ha trabajado, nadie lo sabe y cree que eso pues no está afectando, porque va a la iglesia, porque de pronto cumple algunos requisitos, pero no se está dando cuenta que en esa parte de esa área de su vida no tiene influencia a Dios. O sea, no tiene nada que ver ahí Dios, porque sigue con su malestar, sigue con resentimientos, sigue mal, ¿sí? Entonces, es una persona que controla toda su vida, trabaja en sus fuerzas, quiere que las personas le sigan, da los consejos que supuestamente son muy buenos, se le ve de pronto mucho en la iglesia, pero no necesariamente el Espíritu de Dios vive en esa persona. Esa es una persona tibia. Moni, y eso es frecuente. Bastante. O sea, uno presume que a veces porque uno tiene un ministerio, porque las personas de pronto son muy creyentes o que de pronto aparentemente son muy religiosas y de por sí tienen un vacío espiritual impresionante, Moni. Y ese vacío espiritual los hace ser unos mediocres. Qué palabra tan fea. O sea, de verdad, yo me cuestioné mucho este tema, de verdad me cuestiona porque lo que yo les decía de mis muelitas, aunque parezca muy particular, pero realmente uno presume que las cosas están muy bien y uno cree que todo el mundo está mal, pero realmente el que está más mal es uno, porque uno no está llevando una vida de verdad consagrada al Señor o una vida en la presencia de Dios. Por eso cuando yo hacía el credo, y es bien curioso, pero es que uno hace parte de un mundo que no es este mundo. A pesar de que estamos en el mundo, nosotros no militamos en el mundo, porque nuestras armas no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús, porque no hacemos parte de este mundo. Tú no haces parte de este mundo, yo no hago parte de este mundo. Entonces, ¿qué sucede con respecto a todo esto? Que necesariamente cuando nosotros estamos batallando desde un plano carnal, pues el mundo nos va a dar muy duro, porque el mundo no nos quiere. Y entonces, bien lo que tú dices, el hecho en lo que está escrito en Hechos, en Apocalipsis, que Dios prefiere que nosotros seamos o calientes o fríos, pero no tibios, porque aborrece a los tibios porque son hipócritas. O sea, que uno cae en el plano de la hipocresía. O sea, yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que te digan hipócrita? O sea, Moniquita, es que tú eres una hipócrita. Wow. O sea, ¿cómo suena, no? Horrible. O sea, ¿cómo se te ve eso? Que tú me lo digas, es que Rafa, tú eres hipócrita. O sea, imagínate mi Jesús diciéndonos eso a nosotros, es que usted es un hipócrita. ¿Sabe qué es lo o sea, más porque duro? los tibios es hipócrita, está diciendo, es que yo los vomito. Sí. O sea, no los acepto. Entonces, a mí eso me sorprende sobremanera, Moni. O sea, y a lo que voy con respecto a esto, es que a veces uno presume que está bien y está re mal. O sea, por ejemplo, es curioso, nosotros conocemos de personas muy consagradas, yo me incluyo, o sea, yo no puedo decir que venga pues, o sea, porque esto me está cuestionando y confrontando a mí. Entonces, conocemos personas muy consagradas, inclusive ministros muy consagrados a Dios y con una frialdad espiritual tremenda. Y hacen desde el plano como de la parroquia, como de los grupos, pero se les ve una frialdad y una mundanalidad impresionante, Moni. O sea, ¿cómo saber
que realmente yo estoy siendo espiritual, o estoy siendo religioso, o estoy siendo tibio. Bueno, yo aquí tengo unos puntos bien interesantes para que nos hagamos una evaluación. ¿Sí? Sí, una evaluación. Pero yo creo que tú estás más mal que yo. Pues sí, porque tengo como gripita. Ah. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Las personas tibias se caracterizan por cosas específicas como tales, como cuáles, las siguientes. En primer lugar, asisten a la iglesia regularmente, pero lo hacen más porque eso es lo que se espera de ellos, o sea, les importa mucho el qué dirán. ¿Qué dirán los que me conocen, los que van a la iglesia, lo que dice el padre? Bueno, personas con las que se ha relacionado o personas cercanas a su círculo, entonces simplemente van a la iglesia es por un cumplimiento, o sea, para que los vean que allí se da eso. Son personas que dan dinero a la iglesia, hacen obras benéficas, pero siempre y cuando estas obras o estos dádivas no afecten su estilo de vida. O sea, si es dar más allá que le afecte su comodidad, ya es otra situación. O sea, son personas que dan de lo que les sobra, no de lo que les hace falta. Y ahí tenemos fácilmente el pasaje de la mujer que solamente tenía una moneda y fue y la dio, y estaba el fariseo y pues él también dio su muy buena cantidad, y como el Señor le dice que dio más la señora que dio una moneda que el otro, porque a la señora le hacía falta esa moneda, pero la dio con amor, mientras que al otro simplemente le dio la plata porque le sobraba. Son personas que escogen lo popular a lo correcto. ¿Qué significa eso? O sea, ellos buscan es la popularidad. Ellos buscan es el reconocimiento, no lo correcto. Se preocupan es del qué dirán. ¿Qué dicen de ellas? Ay, no, es que Pepita Pérez es una persona muy, muy buena, muy hermosa, muy dadivosa, pero la realidad, si vamos a ver el estilo de vida de pronto de esa persona, entonces en casa es totalmente una persona muy contraria, una persona mal geniada, es una persona intolerante, de pronto grosera, bueno, etcétera. Entonces, ellos simplemente se dejan guiar es por el comentario de la otra persona y no por lo que dice Dios, por lo que Dios diría de ese corazón. O sea, no le importa agradar a Dios, le importa agradar a las personas. Y eso es importante que nosotros lo evaluemos, porque a veces nosotros nos movilizamos desde agradar a mi esposo, agradar a mi hijo, agradar a otra familia, a la mamá, al papá, o sea, para que ellos se sientan bien. O sea, no voy a la iglesia o voy a la iglesia para que se sientan bien, o no voy a la iglesia porque está mi esposo, y entonces cuando mi esposo no esté, voy a ir a la iglesia, y así sucesivamente. Entonces nos preocupamos más es por agradar a una persona y no agradar a Dios. Son personas, los tibios, que no se preocupan por ser salvos de su pecado. O sea, simplemente quieren es no recibir el castigo por el pecado. ¿Qué significa esto? Ser salvo del pecado es querer alejarme completamente del pecado, no volver a tener nada que ver con eso y realmente vivir en santidad. Eso es querer ser salvo del pecado, o sea, arrancar esa maldad de mi vida. Pero cuando yo soy tibio, yo lo único que quiero es no recibir el castigo. Entonces, por temporadas, yo dejo de hacer algo para yo no recibir el castigo, pero en mí todavía está el deseo de volver a hacer lo que me llevaba al pecado. Eso es lo que a veces Rafa utiliza la palabra de tendencias. Esas tendencias es porque yo no quiero arrancar el pecado de mi vida. De resto, si yo he nacido de nuevo,
yo saco eso de mi vida porque eso ya no está conmigo, porque yo nueva criatura soy, lo dice la palabra de Dios. Cuando yo estoy con Cristo, Él hace todas las cosas nuevas. Entonces, si yo creo en su palabra, yo no tengo que decir que tengo una tendencia, sino que yo definitivamente no quiero el pecado en mi vida. No quiero ser castigado por el pecado de mi vida, que es otra cosa muy diferente. Y cuando uno está en esa tibieza, tristemente vienen recaídas en el pecado. Entonces es cuando alguna persona tiene ese deseo de mirar cosas pornográficas o de algún vicio o de algún juego, etcétera. Es eso, que yo no quiero recibir un castigo, simplemente quiero, vivir así en mi corazón todavía anhele ese pecado. ¿Qué vas entendiendo hasta el momento, Rafa? ¿Qué tal esas características de uno ser tibio? Por eso te digo que quien está más mal eres tú, yo. Muy bien. Ese es el orgullo, ¿no, Moni? Sí, que a uno es no cierto. le da la posibilidad de uno reconocerse. Bueno, otra característica interesante, Rafa, es impresionante. Son personas que se conmueven por historias de personas, que de pronto hacen cosas espectaculares, que de verdad logran una bendición de Dios, que de verdad muestran un cambio de vida. O sea, se conmueven con esas historias, lloran y qué belleza. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que ellas a sí mismas no son capaces de ser radicales. Son personas que se conmueven de eso, pero ellas no hacen nada por ellas mismas, no se determinan romper con el pecado de sus vidas. Entonces, eso es una persona que desafortunadamente está en esa tibieza espiritual. Otro característica, elemento de pronto, es que son personas que les da vergüenza de la fe y no les gusta compartir las cosas que van aprendiendo de Dios. Y ahí está claramente el pasaje de donde dice que si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre, ¿cierto? Pero si tú me reconoces delante de los hombres, yo te reconoceré delante de mi Padre. Y las personas que son tibias, dependiendo del sitio donde están, hablan de Dios o no hablan de Dios. ¿Todo por qué? Por el temor al rechazo, a no ser excluidos de un ambiente. Entonces vemos como, por ejemplo, hay personas que dentro de un círculo social de pronto se ven muy religiosas, se ven muy espirituales, pero resulta que van de pronto a la casa de sus padres y no quieren hablar con sus padres porque de pronto le dicen, la tildan a esa persona de que se ha vuelto fanática, de que no exagere, etcétera, y deja de hablar de Dios. O de pronto en un círculo social de su trabajo o de sus amistades de clase social, y entonces por eso mismo prefieren quedarse callados y no hablar de su fe. Entonces simplemente, o sea, son muy convenientes. Entonces en algunos sitios sí hablan de Dios, se miran muy espirituales, pero en otros sitios definitivamente bastante callados. Otro punto que es importante de esa tibieza espiritual es cómo ellos se miden la moralidad. O sea, ellos se sienten muy bien cuando ellos se comparan con personas seculares. Y entonces dicen, no, yo estoy muy bien porque mire, fulanita de tal o fulanito de tal, mire cómo hace él. Yo no llego a hacer eso. A mí no me pasa eso. Yo, así como tú me vienes diciendo, no, yo no, eres tú. No, si eres tú. Resulta que el ladrón juzga por su condición. Imagínate. Entonces, estas personas lo que hacen es que se comparan viendo a una persona en una condición de pecado o algo así, y entonces se sienten muy bien.
y no llegan, o sea, ellos evitan mirarse con una persona que sí es radical en sus principios cristianos, en su conocimiento y en su vida espiritual, para ellos no sentirse mal. Entonces siempre se están mirando, ay no, yo estoy muy bien a comparación de otro que está peor. Entonces ahí son como esos pañitos de agua tibia que se pone la persona para no engañarse, ¿no? Es la situación. Otra característica que podemos ver es que dicen que aman al Señor, o sea, dicen que aman a Dios, que creen en Dios, que Dios hace parte de sus vidas, y es cierto, hacen una parte de sus vidas, no totalmente su vida. Entonces, por ejemplo, le dedican una parte de su tiempo, le dedican una parte del dinero, de pronto, le dedican una parte de pensamientos, pero no están todo el día sumergidos en la presencia de Dios, porque es la idea de que nosotros que sea Dios lo primero en nosotros, que todo el tiempo estemos en el Señor. Entonces esa parte también, cuando nosotros hacemos que es solamente una parte y el resto es mi trabajo, el resto es mi esposo, el resto son mis hijos, el resto es la dificultad, el resto es conseguir el dinero, y solamente es una partecita que tengo con Dios, no más. Entonces esas son personas tibias y piensan que por ese momentico de oración que tienen de 15 minutos máximo es suficiente, o que se fueron en el carro manejando o estaban en algún lado y se pusieron a escuchar el evangelio del día y ya con eso es suficiente. No es darle una partecita del tiempo, no, es dedicarle el tiempo, es de verdad estar apasionados por Dios. Bueno, hay otro elemento importante que dice que, y lo dice la palabra, que nosotros debemos amar a Dios con alma, cuerpo, con mente, con el corazón, el alma, la mente, el cuerpo, o sea, totalmente. Con alma, vida y sombrero. En pocas palabras decimos aquí, ¿sí? Pero resulta que o sea, eso es lo que nos pide la palabra, pero entonces las personas tibias dicen, no, es que una persona para llegar a consagrarse de esa manera solamente si es un religioso, si es un consagrado, si está siendo misionero, si es el que hace la obra específicamente de Dios. Entonces, son personas que definitivamente no ven que ese amar a Dios con alma, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el cuerpo, con todo lo que tú eres, no lo están haciendo, simplemente lo hacen por un momentico y creen que si tienen ese amor por Dios es porque ya se van a volver sacerdotes o religiosas o misioneros o alguna cosa. No, amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón es de todas las personas, y es que es de los que seamos hijos de Dios, ¿no? Que debemos amar al Señor con todo, y eso también lo limitamos. O sea, muchas personas amamos a Dios por un espacio, por unas cosas, pero en otras cosas no, en otras cosas realmente no estamos amando al Señor. ¿Qué vas diciendo hasta el momento de lo que tú vas viendo, esas características tan tremendas? Moni, hay muchas cosas muy difíciles para que uno vaya realmente comportándose como ese verdadero hijo de Dios que es. Nosotros no hacemos parte de este mundo. Mi Jesús lo dijo muy claramente, no hacemos parte de este mundo. Y al decir que no somos parte de este mundo, Moni, lo que implica hacer parte del reino celestial. Alguna vez yo me preguntaba si yo no hago parte de este mundo y yo estoy y salgo a caminar y veo muchas cosas, o sea, lo que se nos da en la cotidianidad, ¿no? La gente que miente, la gente que por conseguir su propio beneficio pues roba,
y todos los mandamientos de una u otra forma empiezan a hacerse en vida cuando la persona es tibia. El hecho mismo de desear la mujer del prójimo, el hombre del prójimo, el hecho mismo de sentir envidia por el triunfo del otro, de hablar mal del prójimo, o sea, una cantidad de cosas impresionantes, Moni. O sea, la tibieza, si hay de aquel que diga que no es pecador, ¿no? Alguna vez le preguntábamos a una persona que trabajaba con nosotros, que decía que nosotros no éramos pecadores porque Jesús ya llevó nuestro pecado hace más de 2000 años en el huerto de los olivos. Entonces, curiosamente, yo le decía, pero ¿cómo? Si es que en Juan capítulo 1 nos dice algo diferente. En la primera carta de Juan dice que mentiroso llamamos al Señor si no nos reconocemos pecadores, Moni. Sí, y es una verdad, Rafa. O sea, yo creo que cuando uno hace, y yo cuando estaba haciendo este estudio, yo quedaba confrontada, porque uno no se da cuenta de que todavía uno incurre en fallas, y necesitamos ser realmente personas radicales, necesitamos ser personas que de verdad seamos apasionados por Dios, porque así como estamos, de verdad que llegar a lograr la salvación no va a ser tan sencillo, y tenemos que seguir trabajando por pura misericordia de Dios, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, es bueno tener estas características presentes para que, bueno, ya tenemos como un examen, por decirlo así, para poder trabajar. Hay otros elementos más, Rafa, es que no solamente fue eso. Sí, ese fue un trabajo fuerte. Tú como que estabas mirándome a mí cuando, o sea, venga, pues yo voy a mirar estos pasajes bíblicos, voy a pensar en el Rafa. Bueno, hay otro elemento importante que también tiene que ver con el amar a otros, porque la palabra nos dice que debemos amar a todos. Y no importa, o sea, no importa si hicieron lo bueno, si hicieron lo malo, si te aman o no te aman, o si te detestan. Resulta que nosotros generalmente estamos amando a las personas que nos aman, o sea, las que nos pueden devolver el favor del amor que les demos. Pero no estamos amando a las personas que nos detestan. Por ejemplo, nuestro esposo que está siendo infiel. Entonces a esa persona no la amamos. Eso es complicado. A ese hijo que nos irrespeta. Entonces, mire, esos son como esos retos impresionantes que nos dicen realmente estamos enfocados en Dios para que podamos amar a aquel que no nos ama. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos realmente en esa pasión que tengamos por Dios. Pero, Moni, ese punto es bien complicado, ¿sabes? Porque el hecho mismo de amar al que nos rechaza es complejísimo. O sea, porque nosotros nos llenamos de orgullo, de lo que decía al principio, o sea, y el llenarnos de orgullo hace que de una u otra forma el que nos rechacen para nosotros es tremendo, porque juega el ego, o sea, juega la soberbia que el mal de Satanás, el pecado de Satanás de una u otra forma empieza a jugar en nosotros, y no somos esas personas humildes y no transmitimos el amor de Jesús, y fácilmente nos sentimos heridos, o sea, fácilmente nos caemos en el territorio del otro que está en el pecado. Imagínate, es impresionante, pero es cierto. Igualmente cuando nos hablan de un servicio, ese servicio también nosotros, digamos que nos inviten a servir a una iglesia, y muchísimas veces uno es tibio cuando dice, ¿por cuánto tiempo? ¿En qué espacio? Tenemos que dar dinero, cuánto dinero hay que dar, cuánto tiempo vamos a estar. Entonces uno condiciona el servicio, y eso no es amor real a Dios. O sea, se supone uno debería servirle a la iglesia desinteresadamente, y eso es el verdadero amor a Dios, el verdadero amor para servir. Entonces también ahí nosotros nos mostramos tibios, porque estamos sirviendo con restricciones, y el Señor espera es que nosotros para la iglesia seamos abiertos. Hay personas que piensan más en la vida que tienen en la tierra, o sea, mantienen pensando en lo que voy a conseguir, con quién voy a casarme, qué estudios voy a realizar, qué voy a,
en fin, todas las cuestiones de la tierra, pero no piensan en lo que van a conseguir para el cielo. O sea, no se preocupan por la vida eterna. Y eso es otra de las cosas que nos muestran la tibieza. O sea, me preocupo de si mi esposo me va a ser fiel toda la vida. O me preocupo de si mi hijo de verdad me va a obedecer toda la vida. Y no me estoy preocupando de, Señor, yo estoy haciendo las cosas para poder estar contigo. Y eso muestra la tibieza que hay en el corazón. Nos preocupa más lo carnal que lo espiritual. Nosotros muchas veces también reaccionamos con agradecimientos porque tenemos bendiciones, ¿sí? Porque tenemos lujos y de todo. Pero y en el momento en que esos lujos debas dárselos a un pobre, ¿qué? Porque el pasaje bíblico le dijo al joven, cuando llega, al joven rico, si has cumplido con todos los mandamientos, pues vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, ¿cierto? Por eso nosotros podemos ser muy agradecidos por los beneficios que podemos tener, pero en el momento cuando esos beneficios tenemos que darlos voluntariamente a un pobre y quedarnos sin eso, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Realmente vamos a soltar eso? ¿Realmente no más en la casa? ¿Cuántas veces podemos ver que sí, es cierto, puede ser que nuestro esposo, nuestros hijos se están comportando mal y requiere que yo esté dando cosas y yo vea que yo estoy haciendo un esfuerzo, pero yo ni siquiera me estoy dando cuenta que si yo lo estoy haciendo es por amor? No lo estoy dando por eso, simplemente estoy diciendo, ay, pero es que ellos también tienen que colaborar, pues sería lo correcto. Pero si yo lo estoy haciendo por amor y lo estoy poniendo de testigo a Dios, el Señor me va a ayudar a mí. Y el Señor me va a respaldar a mí. Es complicado, es difícil, pero la situación es que yo me sumerja en la presencia del Señor. Si yo no lo hago así, sí, claro, vas a estar en un choque fuerte. Pero la idea es que yo sí pueda dar las cosas sin problema, porque yo sabré que Dios me va a bendecir en la medida que yo doy. De resto me causa dificultad. Hay personas que hacen todo lo necesario por evitar sentirse culpables, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de dar lo que tengo, lo que puedo, trato de acompañar, trato de servir, para yo no sentirme culpable. Entonces, si alguna cuestión, no, es que se tiene que hacer una actividad, ay no, pero es que yo ya estuve allá colaborando, ¿sí? Y eso no es amor real, eso es simplemente cumplimiento, o sea, es la imagen que estoy dando, pero no es porque me interese realmente estar haciendo las cosas con amor. Y entonces también estoy evitando sentirme culpable porque yo ya hice lo que hice. Yo no sé los otros si han hecho las cosas que tienen que hacer. Y entra uno en esa discusión del servicio, pero para evitar culpabilidad y a la vez diciendo, no, el otro no ha hecho nada. Entonces entra en un juzgamiento además. Son personas que se preocupan muchísimo por estar seguras, por tener todo bajo control, o sea, lo que hablaba al principio. Entonces, no les causa muchísima dificultad arriesgarse en la fe en Dios. Entonces tienen un problema de salud, por ejemplo, y ellos quieren asegurar las cosas mirando a este médico, mirando el otro diagnóstico, esto es lo que sucede, el internet nos dice esto y demás, pero no son capaces de tener esa fe en Dios de que de pronto se puede dar alguna cosa sobrenatural y no se arriesgan. Igual asimismo situaciones con la casa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos mucho es abandona a tu esposo, abandona a tu esposa o abandona a tu hijo. Y no, es como tratar de mantener esa seguridad de controlar, y es que yo tengo que saber que mi esposo tiene que actuar aquí, así, así, y yo no soy capaz de decir, sí, yo voy a morir y lo voy a dejar ahí, no sé qué va a pasar, no lo voy a volver a controlar, no lo voy a volver a revisar las cosas, nada de eso, y voy a esperar a que el Señor actúe, y no se arriesgan a eso.
Eso es tibieza espiritual también. El querer tener control es tibieza espiritual. Hay personas, esta me pareció tremendísima porque uno lo ve muy frecuentemente, Rafa. Y por ejemplo uno dice, ay, es que yo soy católico, es que yo soy creyente, y entonces van a una fiesta. Y en esa fiesta toman, en esa fiesta fuman, en esa fiesta bailan unas canciones que son tremendamente dicientes a cosas del mundo, o sea, hacen unos chistes inmundos, de doble sentido, bueno, etcétera, 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 y uno dice, ¿en qué diferencia hay entre este creyente y el que no es no creyente, no? Porque se confunde con los demás, entonces como los demás. Y entonces todo eso nos habla de la tibieza espiritual. Pero Moni, a ver, mira lo interesante. Porque hay momentos en que el mundo nos juzga, constantemente nos critica. Y nos llegan a decir, es que usted es un amargado, usted es un beato, usted ya, ¿qué le está pasando? O sea, usted ya no está en la moda. Y usted tiene que tener un pensamiento abierto. ¿Has escuchado la palabra, no? Bastante. Palabra de moda últimamente. Pensamiento abierto. Un pensamiento abierto. Usted no es de pensamiento abierto. Entonces me parece muy particular porque uno sí tiene que ser radical en las cosas del Señor. El Señor aborrece el pecado. Palabra aborrecer, hermano. ¿Qué significa la palabra aborrecer? ¿Cómo la interpretas tú? Que no. O sea, tú aborreces, digamos que tú aborrezcas a alguien. ¿Qué sentirías cuando tú aborreces a alguien? Es que no lo soporto. ¿Qué será aborrecer? Aborrecer. No. Imagínate si dice la palabra que el Señor aborrece al pecador, al pecado. Al pecado. Pero no al ama al pecado. Pero ama al pecador. Aborrece el pecado. Entonces, si yo amo al pecado, si yo estoy en el pecado y yo hago parte del pecado, quiere decir que yo soy pecador. Sí. Y que yo estoy en el pecado. O sea que el Señor me aborrece. Si dice que a los tibios los vomitará, o sea que el vomitar es aborrecer, ¿no es cierto? O sea, si uno come algo que es impropio, pues uno lo saca de sí, porque es que ¿qué es vomitar, Moni? Es aborrecer, o sea, es sacar de sí, y es bien impresionante, o sea, no sentir el amor de Dios simplemente porque el mundo nos acepte, porque el mundo nos quiera, pienso que no, o sea, si el mundo no nos quiere, pues problema de quién, mío o del mundo. O sea, ¿yo estoy buscando la aceptación del mundo o estoy buscando la aceptación de Dios? Entonces, uno generalmente siempre cae en eso. Y fíjate que esto es muy constante en las familias. Me uno a lo que la familia diga, que mi esposo diga, que mi esposa diga, y caigo en las acechanzas del enemigo a través de mi esposa y mi esposo, y simplemente hago que el Señor me aborrezca. Y hago cosas impropias. Y vuelvo a caer en la tibieza. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que mi esposo me pide que yo haga a nivel íntimo algo que a mí no me gusta, que está en contra de la naturaleza, que no son los planes de Dios, pero lo hago para que mi esposo se sienta satisfecho, porque la palabra dice que yo tengo que dejarme, o sea, tengo que rendirme al hombre. Entonces se malinterpreta, ¿sí es? Se malinterpreta la palabra, porque el mal siempre hace ese juego. Manejar y manipular la palabra para que realmente se desniegue, se desdiga la palabra, se diga cosas contrarias o diferentes de la palabra. Moni, es real que si nosotros no hacemos parte de este mundo, no hacemos parte de este mundo. O sea que tú eres un extraterrestre. Yo sí decía. Sí, toda la vida me lo dijiste. Déjame ver. Toda la vida me dijiste que era un extraterrestre y sí, lo creí, gracias a Dios. Ahora yo lo que decir, te das cuenta que yo te lo decía con reales, es que tú no eres de este mundo. El asunto es que sí nos toca ponernos muy firmes, realmente ser radicales. Yo me acuerdo cuando tú y yo empezamos de alguna forma, tú decías, es que yo tengo que ser radical. Bueno, por raticos, mientras que realmente se tomaba a conciencia de lo que se decía, se hacían cosas radicales, pero volvíamos atrás y significa que eso no era radicalidad. Y necesitamos ser radicales, necesitamos de verdad ser conscientes de que estamos tomándole el pelo a Dios.
O sea, qué vergüenza. O sea, yo miraba en ese estudio, yo miraba y decía, Dios mío, o sea, dentro de esta evaluación yo soy una tibia. Y si soy una tibia, el Señor me va a vomitar. O sea, mi esperanza que fuera dentro de las 144,000 se me fue. Dije, tengo que trabajar más firme. Tengo que ser muchísimo más consagrada, de verdad, más apasionada. Porque ser caliente es ser apasionado. De verdad, amar a Dios y sumergirse uno en Dios y deleitarse con Dios y querer vivir todo el tiempo con Dios. Que si mi esposo me mira feo, pues el trabajo que yo haga conmigo y de la cercanía que haga con Dios, Él no se está dando cuenta que yo le estoy ayudando antes a Él para que me desprecie tanto. No importa. ¿Acaso nosotros no despreciamos a Jesús y no lo crucificamos? El Señor está esperando, no nos va a crucificar a nosotros, pero Él sí espera que nosotros sí lo amemos, así como Él nos amó. Que nosotros no lo neguemos, Rafa, que nosotros de verdad hagamos las cosas por amor y no le pongamos límites, no le pongamos condiciones, no le pongamos, ay, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la palabra, es que son más la cantidad de trastos que tengo que lavar en la cocina, que no, que es que mi casa está sucia y entonces tengo que limpiar. Marta, exacto. No, que tengo que ir a llevar al niño allá al jardín porque, no, Dios mío santo, entonces levántate más temprano. O acuéstate un poco más tarde, pero en lo posible, hazlo temprano porque el tiempo de privilegio para Dios debe ser temprano en la mañana y darle tiempo y no decir, ay, no, es que solo tengo una hora y tú sientes que el Espíritu Santo te quiere hablar y no es que solo es una hora y entonces, ay, qué penita, no, Señor, ya no más, chao, me voy. Hoy, no, entonces levántate más temprano y es mejor que te levantes más temprano y te recuestes un momentico a descansar con el tiempo que te quedó, a que te quedes sin el mensaje que Dios quiera. Pero la idea es que sí tenemos que ser más radicales y de verdad darle tiempo a Dios. Moni, es algo muy particular que lo que está dando en los últimos tiempos. De todas formas, tenemos un diálogo pendiente sobre... estuve escuchando una conferencia de Fray Nelson Medina muy interesante sobre todo lo que es la nueva era, muy interesante, la recomiendo, la encuentra ahí en YouTube. Y fíjate que cuando él habla de la nueva era, de sobre todo lo del nuevo orden o el mundial, todo lo que es el nuevo orden mundial, me llama la atención porque el nuevo orden mundial, que es el deseo de que nosotros perdamos esa identidad y nos perdamos frente a todo ese reino celestial que hacemos parte, una de las cosas es la relativizar las cosas espirituales, volverlas relativas. Si el Señor dice una cosa hay que cumplirla. Imagínense si nosotros nos dice no matar es no matar. Hasta incluso dice el Señor, hasta con tu pensamiento, si en tu intención sientes el deseo de matar a alguien, ya lo hiciste. Entonces, necesariamente si Él lo dijo es radical, 10 mandamientos, y no es ponerte más allá de donde corresponde, no es irte más allá, sino realmente estar presentes en la estar creyéndole al Señor para que no nos perdamos y estar realmente sumergidos en la presencia del Señor. O sea, no podemos relativizar las cosas, no podemos decirle a lo blanco negro ni a lo negro blanco, lo que es, y la relativización de las cosas espirituales es muy delicado, Moni. Entonces, ¿yo no puedo tomarme una cervecita? Claro que sí, tómatela. Jesús estuvo en las bodas de Canaán y antes sirvió el mejor vino, pero ten cuidado, porque también dice... ¿Es que es una copa? Sí, es una copa, tómate 2 si quieres, pero ya no más. Si tú sientes que se te está yendo el pensamiento, se está empezando a hablar mal de lo que estás mirando a la persona equivocada, o sea, ya no es hora de que estés allí, o sea, porque ya te estás metiendo en el campo del mundo y nosotros no hacemos parte de este mundo. No relativices la parte espiritual, porque es ser tibio. No, entonces yo no puedo bailar. Sí, baila, pero con tu esposa. Baila con tus hijos si quieres.
Sí, pero no te pongas a bailar con la mujer extraña, ni te pongas a bailar con la vecina, ni con tu cuñada, ni con tu cuñado, ni te pongas a bailar con otras personas, porque necesariamente el baile es una forma de seducción, Moni. Eso sí lo sé muy bien. Sí, unas buenas experiencias, claro, que sí tuvimos. Entonces sí, muchísimas. Entonces la relativización de las cosas es delicada. Por ejemplo, que yo digo, no, es que, por ejemplo, tuvimos un diálogo sobre el aborto que me llamó mucha atención allí con los carmelitas descalzos, ¿verdad? Y se hablaba sobre la homosexualidad, el aborto no, sino sobre la homosexualidad. La homosexualidad no es de Dios. O sea, ¿cómo saber que realmente las cosas son como son? La palabra. La palabra. Cuando tengo alguna dificultad y no sé qué hacer, pues recurro a la palabra, por eso tengo que conocerla. Es la ley. Si yo hago parte del reino celestial, tengo que conocer los preceptos del reino celestial. Los 10 mandamientos tengo que conocerlos muy bien y aplicarlos, porque yo me los puedo saber de memoria, pero ¿qué? Si no los aplico. Entonces, en la medida que yo conozca mi ley, me sé mover por mi reino en el que pertenezco y no puedo entrar a relativizar. A mí me piden consejo, y si yo doy un consejo actualmente yo doy un consejo y lo doy dependiendo de lo que está escrito en la palabra. Dependiendo. No puedo irme diferente a lo que diga la palabra. Que me pueden decir, Rafa, es que ya usted se está volviendo una persona demasiado mística. Pues llámeme mística, llámeme religioso, llámeme como quieran, pero yo no puedo ir en contra de la palabra, porque eso es lo que dice el Señor. Y si eso lo dice el Señor, no por interpretación humana, y la palabra no es para interpretarla, sino para ejecutarla, porque ya la palabra está dada, nos habla sobre el amor. Entonces alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo hago yo si es que mi esposo me pide tal cosa y él está con la mujer extraña? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces yo le decía, pues, ¿qué haría Jesús en ese tiempo? ¿Qué haría Jesús? Ponte a pensar qué haría Jesús y qué nos dice la palabra con respecto a eso. Para que no relativices y no caigas en ese problema de la relativización, tienes que tener en cuenta la palabra del Señor. Y la palabra del Señor también aunado a la oración desde el corazón, que tú entres en oración, porque lo contrario, simplemente las cuestiones del mundo y el mal que te seduce desde la mente, vas a empezar a relativizar las cosas. Acordémonos lo que pasó tú que estás ahorita estudiando nuevamente Génesis, lo que pasó con Eva, ¿no? El demonio relativizó la verdad, la relativizó, o sea, ¿qué hizo? Hizo ver lo bueno como malo, hizo ver lo malo como bueno y sedujo a la mujer interpretando, no, y ellos estaban ejecutando la palabra, y el malo que hizo fue hacerles ver cosas distintas. Moniquita, ¿no te parece? Eso es ser tibio, eso es una forma de ser tibio. Sí, Rafa, y tenemos que realmente romper con eso, y la única forma es entrar a examinarnos. Mi amor, y si no nos quiere, y si el mundo nos rechaza, ¿qué? Nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si mi esposo me rechaza porque soy una persona espiritual, si mis hijos me rechazan, ¿qué voy a hacer? Si mi esposa me rechaza, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues, Rafa, yo pienso algo, dependiendo de lo que tú quieras. Si tú quieres perderte junto con tu familia, pues preocúpate porque te rechacen. Si te interesa ganar esa batalla y ganar a tu familia para que ellos también estén en buena condición en la vida espiritual, entonces no te preocupe el rechazo. O sea, es tu decisión. Tú tienes que decidir. Si te preocupa el rechazo de tu esposo y de tus hijos, entonces piensa voy a quedarme en este mundo y no voy a buscar algo mejor para nosotros. Si no, no te preocupe y empieza a trabajar para ganar a tu familia para Dios. Empieza a formar a tu familia, porque te aseguro que el camino de Dios trae recompensa, siempre traerá recompensa. Entonces, no tengas miedo, pero eso sí, tienes que ser firme y radical, porque el mal te querrá atacar y te va a atacar con las personas que tú amas. Entonces, la idea es que te mantengas firme con Dios. En Dios, Él te llenará tu corazón del amor que necesitas, te dará la fuerza, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores y Él ya peleó por nosotros, Moni. Entonces pienso que desde allí no es. Entonces el examen de conciencia hay que hacerlo y bueno, yo empiezo realmente a hacerlo y sé que soy igual que mi molita. Aparentemente muy bien, pero por dentro todavía falta. Iba a decir la palabra podrida, pero no lo digo porque suena feo. ¿Sí? Amor, por dentro de nuestro corazón nos falta mucho. Bendito sea mi Dios, como dijo mi Jesús, siervo inútil soy.
siervo inutilizó. Di al que cree estar firme que no se crea tanto. O sea, hay del que sabe la palabra, también dice Santiago, ¿verdad? Hay del que sabe porque más se le juzgará. Maestro. Bendito el que sea maestro, que tenga mucho cuidado. Bendito sea mi Dios, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con la palabra del Señor. Bueno, Moniquita, terminamos. Creo que lo que tú nos enseñaste hoy fue maravilloso, ese estudio que tú hiciste, espectacular, y eso de la tibieza sí es para cuestionarnos bastante. ¿Qué hacer, Moni, entonces? ¿Qué hacer? Ir ante la presencia de nuestro Señor, pedirle perdón de corazón, examinarnos muy bien, y que a través del Espíritu Santo, porque Él nos da convicción de pecado, el Espíritu es el que nos da convicción de pecado, Él es el que nos muestra lo que está oculto en nuestro interior, Él es el odontólogo de nuestras muelitas espirituales. ¿Qué te parece eso? O sea, Él nos va a decir, venga, pero usted lo que tiene es esto, pero demanda un sacrificio y demanda un dolor, porque hay que empezar a quitarnos, hay que pagar un precio. Quitarnos eso, ese pecado, demanda de nuestra parte un compromiso. Entonces, bendito sea mi Dios por lo que el Señor nos sigue hablando, ¿no? Constantemente nos habla, nos dice que tenemos que transformar nuestra vida.